Esta es una rama de las matemáticas que lo que hace es recolectar los datos para presentarlos y se caracteriza porque reúne un conjunto de elementos que tienen ciertas características. Para ello se especifican los tipos de variables que quiere analizar o puede analizar, pudiendo ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas, como su nombre lo dice, se refieren a una cualidad o un atributo, pudiendo ser nominales u ordinales. Nominales quiere decir que solamente van a tener una característica o un atributo y se les asigna un nombre, pero no hay un orden específico, mientras que las ordinales sí tienen características que se pueden ordenar. Por ejemplo, si te gusta un evento, pues calificarlo como muy bueno, regular o no te gustó. Sin embargo, otra de las formas podría ser el nivel de estudios, puede ser primaria, secundaria o incluso también maestría. Cuando pasamos a las variables cuantitativas, ahí se trata de analizar dos tipos, de si son discretas o continuas. Discretas son aquellas que solamente pueden llevar un número entero, como el número de hijos, el número de autos en un estacionamiento, y las continuas pues también son necesarias, porque si estamos analizando la velocidad de un carro, la velocidad promedio, si analizamos las cuentas en el banco o el gasto del mandado, tienen que ser continuas, tiene que haber centavos o tiene que haber decimales. Hace 3 días anunciaron la emisión de la moneda de 20 pesos y va a ser dodecagonal. Sin embargo, cuando se va a hacer la emisión de un billete o de una moneda se hacen previos estudios. En este caso vamos a hacer un ejemplo donde la Casa de la Moneda hace una encuesta en la calle y lo que hace es entrevista a 60 personas y les pregunta, y cada una de ellas va contestando diciendo cuántas monedas trae en sus bolsillos en ese momento. Una traía 12, otra 7, otra 11, 8, etc. Se dan cuenta, hay varios datos que se repitieron. Por ejemplo, algunas no traían nada de monedas, otras traían 12, otros traían 10. Para poder hacer, esta fue la colección de datos, para poder hacer el análisis, lo que hacemos nosotros es presentarlo en una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias, en particular para este ejemplo, lo que hacemos es, en la primera columna, ponemos el número de monedas y lo hacemos en forma ordenada. Y en la segunda columna, cuántas personas tenían cada una de esas cantidades. A esto le vamos a llamar las frecuencias absolutas, el número de veces que tenías ese dato. Es decir, hubo 7 personas que tenían 10 monedas, no hubo ninguna que tuviera 17. El caso de 14 monedas hubo 3 personas. Estos datos se pueden presentar en un diagrama de barras donde las alturas representan las frecuencias. Por ejemplo, esta hubo 8 con 8. 8 personas efectivamente traían 8 monedas. Si hablamos del 5 monedas, nada más hubo una. Donde no hay barra es precisamente donde no hubo ninguna persona que tuviera esa cantidad de monedas. Un caso más completo vamos a analizarlo a continuación, donde se está analizando el número de faltas de ortografía en un mismo texto para 30 estudiantes. La primera tabla es cómo recogimos los datos. El primero no tuvo ninguna falta, ninguna. Este tuvo 2, 1, 4, 6. Pero, ¿se acuerdan que teníamos que ordenarlas? Entonces tenemos que hacer una tabla de frecuencias donde el mínimo es 0 errores y el máximo va a ser 6. Entonces hacemos un conteo. Yo lo hago marcando con colores. Identifico que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas no tuvieron ninguna falta de ortografía. Y pasando al 5, yo me doy cuenta que 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas tuvieron 5 errores. Y así hago con cada una de ellas. Y así es como saco mi frecuencia absoluta. Obviamente, si sumamos todas las frecuencias absolutas, no debe de dar
nos debe de dar la cantidad de datos: 7 y 4, 11 y 3, 14, 16, 20, 26, 30. Hay un concepto que le vamos a llamar la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada es la suma de los renglones de la frecuencia absoluta. 7, como es el primer renglón, pues tiene 7, pero al sumarle el otro, 7 y 4, 11. Esto lo analizamos para saber que entre 0 y una falta hay 11 personas. Pero si sumamos 11 y 3 me da 14. 14 y 2 me da 16. 16 y 4 me da 20. Quiere decir que 20 personas tuvieron por lo menos de 0 a 4 faltas. Si consideráramos que el 5 todavía es reprobatorio, diríamos que hasta entonces hay 26 personas que ya reprobaron. Y como son 30, podremos saber que solamente 4 acreditaron. En este caso, esto es la frecuencia acumulada. Repito, 7 se pone directo, 7 y 4, 11, 11 y 3, 14, 14 y 2, 16, 16 y 4, 20, y 6, 26 y 4, 30. Este debe de coincidir con los 30 que teníamos originalmente. Pasamos a un concepto que se llama la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se habla de una relación, en este caso una razón, que es la división del número de frecuencia absoluta entre el total de datos. Hacemos en la calculadora la división de 7 entre 30 y nos da punto 23 repetitivo. Hacemos 4 entre 30 y me da punto 1333 repetitivo también. En cambio 3 entre 30 es un número finito, punto 10, decimal finito. Luego hacemos también 2 entre 30, me da punto 066, 4 entre 30 me da punto 133, 6 entre 30 me da punto 20 o punto 200, acuérdense que aquí podemos agregar los ceros. 4 entre 30 me da punto 133. Como estamos hablando de una relación en cuanto a una sola cantidad, entonces la suma de este nos debe de dar 0.999, que es aproximadamente el 1. Si ahora analizamos la frecuencia relativa acumulada, hacemos el mismo proceso que en la frecuencia absoluta. Lo único que vamos a hacer es, el primero pasa tal cual. En el segundo le voy a sumar me da 356 milésimas, le sumo 100 milésimas y me da 456.066, 532, y al final me queda igual, punto 998, que es válido que yo lo pueda cerrar a 1. Cuando hablamos de la frecuencia relativa en porcentaje, la que tomamos es esta. En los porcentajes podemos hablar de números enteros. El punto 23 lo podemos cerrar a 23%, el 13, recuerden que este se obtiene multiplicando por 100 a la frecuencia relativa. Y entonces tenemos el 10%, y así cada uno de ellos hasta llegar al último, que es el 13%. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada es el mismo ejercicio que en las otras dos columnas de acumulación. El primero pasa directo, en el segundo 23 y 13, 36, 36 y 10, 46, 46 y 7, 53, y así sucesivamente hasta llegar al 99%, que podríamos decir que es el 100% de los casos. Y así se hace una tabla de frecuencia para datos que no están agrupados, son datos sueltos. Para una tabla de frecuencia que tiene datos agrupados, se utiliza principalmente cuando nosotros tenemos una cantidad de datos muy grandes y no podemos presentarlos de forma suelta, porque tendríamos aproximadamente unos 80 renglones, porque son más o menos los números diferentes que hay de datos. Entonces lo que se hace es buscar cómo hacer agrupaciones o intervalos para poderlos hacer en una forma más sencilla. Sturges, que es un matemático, generó esta fórmula, donde K representa el número de intervalos que vamos a hacer.
está dado por esta fórmula. Se las pongo, que es 1 más el logaritmo de base 2 de n, que representa el número de datos. Pero el logaritmo 2 de base 2 equivale también a 3.32 por el logaritmo de base 10 del número de datos. Entonces vamos a usar la segunda parte para poderlo hacer. El rango, para saber cuánto es la cantidad que hay para estudiar, lo hacemos con el dato máximo restándole el dato mínimo. Es decir, aquí buscamos cuál es el dato máximo, creo que es 87, y le restamos el mínimo. No se preocupen, lo vemos en la siguiente diapositiva. Y el ancho de la clase, para saber de dónde a dónde van a ir, lo hacemos dividiendo el rango entre el número de intervalos. Hacemos el cálculo. Recordando que esta era la fórmula, entonces K va a ser igual a 1 por 3.32, el logaritmo de 50, porque son 50 datos. Aplicamos primero el logaritmo de 50, lo que nos resulte en la calculadora, por 3.32, y al final le sumamos 1. Nos da 6.64. Como aquí estamos viendo los intervalos de clase, podemos bajarlos a 6 para tener menos intervalos de clase. Algunas personas deciden ampliarlo a 7, no hay problema. Nosotros en esta ocasión lo vamos a cerrar a 6. El rango es el valor máximo que encontramos en nuestros datos, la nota máxima, y el dato mínimo fue 29, la máxima fue 87. Como dijimos que el rango lo obtenemos restando estos dos, nos queda 58. Por lo tanto, el rango va a ser de 58. Para saber cuál es el ancho de clase, aplicamos también la fórmula. Y entonces ahora tenemos que el ancho de clase lo vamos a tener dividiendo el rango 58 entre 6. Me da 9.66. Ahora sí me conviene aproximar a 10. Este es el ancho de clase. Voy a explicar enseguida qué representa cada uno de ellos. El ancho de clase nos dice que es 10. Quiere decir que los intervalos los vamos a ir analizando de 10 en 10. Por ejemplo, el primero de 28 a 38. El segundo de 38 a 48 hasta llegar hasta 78 a 88. Nosotros nos dimos cuenta que los intervalos de clase eran 6 y efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. El rango eran 58 porque la distancia que hay del dato más pequeño, que era 27, es 58 comparado contra el valor más alto. Para poder hacer el análisis más ordenado, lo que nosotros estamos haciendo es encuadrar con colores diferentes a los valores que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, los valores que están en 28 y 38 solamente fueron 3. Aquí los buscamos y tenemos 1, 2, 3 valores que están entre el 28 y el 38. Recordando que los intervalos cerrados incluyen a la cantidad, mientras que el intervalo abierto, representado con paréntesis circular, es abierto. Es decir, este es cerrado el corchete. Va del 28 hasta el 37, porque estamos analizando números enteros, hasta antes del 38. En cambio, el segundo intervalo es cerrado. Quiere decir que el 38 está aquí en el segundo intervalo y llega hasta antes del 48. En el tercero es desde el 48 hasta antes del 58. Del 58 hasta antes del 68. Del 68 hasta antes del 78. Y desde el 78 hasta antes de 88. Explico esta forma porque cuando ocupemos decimales nos va a ser muy útil. Repetimos, el rojo nos representa los números que están entre 38 y 48. Si nos damos cuenta, va a haber nada más dos. Estos dos datos son los únicos que tenemos entre 38 y 48. No así para el 48 y 58, que hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. Y así hacemos con cada uno de ellos.
nos damos cuenta que la suma de frecuencia absoluta nos debe de dar exactamente el mismo número de datos, que en este caso fue 50. La frecuencia absoluta acumulada se hace igual que en los datos que no son agrupados. El 3 pasa directo, 3 y 2 me da 5, 5 y 9 me da 14. Aquí ya puedo decir que los datos menores de 58 son 14 datos. Si a mí me preguntaran cuántos son menores de 78, podría decir que son 42. Para esto me sirve la frecuencia acumulada. El último valor debe de darte el mismo número de datos. Para la frecuencia relativa es exactamente lo mismo que en el otro caso. La frecuencia absoluta, que es 3, la dividimos entre 50 y me da 0.06. 2 entre 50 me da 0.04. Cada uno de ellos entre 50, cuando lo sumemos, todos estos decimales, como es en relación a una cantidad, me debe de dar 1. La frecuencia relativa acumulada, hacemos lo mismo. Pasa directo, con 6 centésimas con 4, me da 10 centésimas o una décima. 0.1 o 0.10 más 0.18 me da 0.28, 0.62, 0.84 y 0.16 me da un entero. Para la frecuencia relativa en porcentaje, recuerden, basta con recorrer 2 lugares el punto decimal y nos da en porcentaje. Cuando sumemos estos, debe dar 100. Cuando hacemos la frecuencia acumulada, hacemos exactamente lo mismo. El primer valor pasa directo, con me dan 10, 10 y 18, 28, y 34, 62, y 22, 84, más 16,